Una vez más, la Velanet. Hace pocas horas me fui del caserío de Monsegur, el carricoche tirado por mulas que llevará mi equipaje al valle. Llegó hace rato. Mi escritorio está en el jardín delantero del albergue, junto a una higuera. En las grandes fábricas de tejido aullan las sirenas. Es el cambio del turno del trabajo. Alrededor de la mitad de todos los habitantes de esta pequeña ciudad, averigüé, son tejedores, y el arte del tejido se ha generalizado desde tiempos inmemoriales. También a los cátaros se les llamó tisserands, tejedores. Volví a ser huésped del octogenario Monsieur Ribes, como lo llamo. Gracias a él logré datos importantes. Minnesang y herejía habían sido congéneres antes de la época de la cruzada contra los albigenses. Pidió ser una iglesia del amor y que el ritual de escuchar atentamente a un trovador por parte de su dama se llamaba consolament, consuelo, como es bien sabido. También se denominaba así al acto de consagración, que permite a un credens herético convertirse en un perfectus. De aquí provino el cantante y enamorante Chevalier Errant, el caballero errante, y pasó a convertirse probablemente en Chevalier Parfait, caballero perfecto. De un pregaire, rogador o buscador, llegó a ser un trovador, un hallador o encontrador. La categoría de Chevalier Errant habría correspondido al de un credens herético y la categoría del Chevalier Parfait a la de un perfectus herético. Las denominaciones latinas primero fueron introducidas por los inquisidores escribientes en latín. En lo que atañe a la table ronde, la mesa redonda de la que los poemas medievales tantos prodigios supieron cantar, será el símbolo de la comunidad de los perfecti y el objetivo de los anhelos de los chevaliers errants, ya que tiene la forma perfecta de un círculo. La redondez de la tabla de Arturo y la redondez del Greal deben considerarse como el mundo poético del amor glorificado de los cátaros. A mi pregunta de si él conocía la leyenda del castillo del Grial, Montsegur, y de si él la tenía por seria, me dio un franco sí por respuesta. En las escuelas, universidades, se enseña, prosiguió Monsieur Ribes, que los trovadores fueron unos zánganos, sentimentaloides y efusivos que dejaban las preocupaciones cotidianas a mecenas y protectores, y que no conocían otra ocupación más que empeñarse por medio de canciones y cortesía en obtener los favores de una dama, con frecuencia una mujer casada. Esto hay que atribuírselo a un falseamiento de los hechos verdaderos llevado a cabo conscientemente por Roma después de la cruzada contra los albigenses. Quien lea sin prejuicios las canciones del Minneseng provenzal pronto constatará que los trovadores nunca nombran a sus damas por sus nombres, sino que le cantan alabanzas de rubia dama de la bella faz o de luz del mundo. Estas damas no serían otras que la simbolización de su iglesia del amor, Minnekircher, y todos los trovadores que a manera de ejemplo elogiaban a su rubia dama de Toulouse o a su señora de Carcassonne no se referían a otra cosa que no fuera a la comunidad cátara secreta de Toulouse o Carcassonne. Como último fin, los inquisidores de Roma introdujeron por fuerza la adoración a María y la práctica del rosario, no pocas veces bajo amenaza de hoguera, y si los trovadores le dedicaron a versos a María, iban dirigidos secretamente a su iglesia del amor.
Esto se desprende inequívocamente de las actas de la Inquisición. La Dómina, señora de los trovadores, según su punto de vista, era una diosa, no un ser humano, cuando ellos alaban en ella la sabiduría divina. Así fue también en sus comienzos con los fedeli d'amor, los fieles al amor, Mnegetroen, de la Alta Italia, trova influida directamente desde la Provenza, que ensalzaba con ardor a una Madonna inteligencia, señora sabiduría. Si una domina o madonna fuera casada, entonces, cuando analizo la biografía de los trovadores, compruebo que al esposo caballeresco siempre se le menciona con su nombre completo y nunca omitiendo datos de su lugar de residencia o zona de dominio. Este esposo, como se puede comprobar en antiguas fuentes, debía ser considerado como el protector noble de la comunidad cátara dentro de su zona de soberanía. Es por esta razón que la dama Adelaida, cuya triste historia él me narró en su última visita, fue protegida por el caballero Pena. El caballero Pena, cuyo nombre completo ahora no viene al caso, habría impulsado y protegido el catarismo con todas sus fuerzas en la comarca albigense bajo su dependencia. El adorador de Adelaida, el trovador Raimundo, habría sido amado Gemint por parte de ella, con conocimiento y por voluntad del caballero Pena, lo que significa que ella le confirió a él en Pena el consolament. De rodillas, él tuvo que prometerle a ella fidelidad hasta la muerte, y ella le dio a él como símbolo de Mine un anillo o una veste. ¿Cómo puede ser que la palabra alemana Mine no exista ni en el catarismo ni en el Minnesang provenzal? Pregunté. Me contestaron que estaba equivocado. La ceremonia de consagración del consolament en la lengua de los albigenses también se llama manisola o fiesta de la mani consoladora. La mani correspondería a la alemana mine, y la palabra gótica del mismo origen, muni, corresponde a lo que nosotros llamamos gedenken, conmemorar. Nunca la palabra mine significó amor sin más ni más. Quiere decir una memoria en amor. En sánscrito, el lenguaje culto de la India antigua tiene el mismo significado, pero también designa a una piedra legendaria que, según dicen, esclarece el mundo y destierra la noche del error. Quizá ya me era conocido que muchos investigadores imaginan esta piedra en la mayoría de los casos como el vivo retrato de la mesa de piedra oferente de comida y bebida, cuando no ven en ella el ideal del Grial. Por último, pregunté a mi anfitrión si desde su punto de vista el Minnesang provenzal sería un bien espiritual germánico. Mi pregunta fue asentida. Manisola y Consolament habrían sido representaciones de la bebida del amor, el Minetrinken germánico, y ya que se celebraban en el primaveral mayo, se originaron en la tradición de las danzas del mes de mayo germánicas. Desde el tiempo de los visigodos se ha mantenido la tradición en el país de Gotia. Antes de despedirme de Monsieur Rives, este me nombró libros con los que podría comprobar y ampliar los datos que me había dado. También agregó, apretando cordialmente mi mano: no olvide usted que los trovadores cultivaron y practicaron una gaja ciencia, una ciencia de la alegría. Me zumbaba la cabeza. Si todo lo aprendido aquí era la pura verdad, tendría que desprenderme de todo lo que sabía y creía. Tendría que aprender todo de nuevo y, como se suele decir, pues que así sea. La palabra alemana mine no significa amor, sino recuerdo.
y memoria. Entonces, teniendo en cuenta que yo pienso, poetizo e interpreto a causa de mis ancestros, resulta que yo mismo soy un poeta trovador. Mine dicta, yo busco, quisiera ser trovador, encontrador. Mi ciencia, aunque parezca en ocasiones dura o caprichosa, es alegre y debe alegrar a todos los hombres de mi especie. Pero no debo ni hacérmelo fácil, ni hacérselo fácil a aquellos que leerán este libro en cuanto éste me parezca bueno. Castillo P. en la Tolosaña. Soy huésped en la ciudadela de la Condesa P., una dama de edad avanzada. Nadie mejor que ella conoce historias, tesoros, tradiciones y leyendas orales, así como sobre usos y costumbres típicos de su patria. Su biblioteca personal es de una no corriente homogeneidad y muy completa. La condesa me visitó con frecuencia en el Montsegur. Ahora le devuelvo la visita. Hoy hemos pasado la hora de la merienda en la costa mediterránea. Al anochecer hemos emprendido el regreso con toda comodidad. Vinimos por los montes de Alaric, melancólicos y desolados, que llevan su nombre por el rey godo Alarico. A la orilla del camino, a la sombra de un árbol, se hallaba un carro y frente a él un hombre delgado de cabellos blancos. A su lado una joven rubia estaba sentada sobre una piedra. El viejo nos miró con sus penetrantes ojos daros. Es un cagot, me explicó mi acompañante, un cagot de vida nómada. Los hay también sedentarios, allá arriba en los Pirineos. Cuando se pregunta sobre ellos a vecinos y aldeanos, por respuesta dicen que es gente maldita. Presumiblemente la palabra cagot está compuesta de catares y gots, o sea, cátaro y godo. Ahora mismo ve usted un descendiente de los últimos albigenses. Al anochecer nos sentamos frente a la chimenea. La condesa tejía. Yo leía en voz alta un libro que fue encontrado en la cercana Montagne-Noir, Montaña Negra, en las tumbas de la época de los albigenses. Una de ellas, fosa común, 12 esqueletos formaban una especie de rueda. Las calaveras juntas conformaban el cubo y los cuerpos constituían los rayos. Eso se debe entender como culto al sol, opinó seguramente con razón el autor del libro. Entonces mantuvimos un coloquio. Desde hacía mucho tiempo mi anfitriona tenía conocimiento de la leyenda de Montsegur como castillo del Grial. Si el Grial hubiera sido realmente guardado en este castillo, de lo que estaba convencida, sus mayores habrían sido caballeros del Grial y habrían dejado su vida en los combates por el Grial. Muchos de ellos cayeron entonces defendiendo a Montsegur, algunos habrían sido quemados. Finalmente dijo: la gran Esclarmonde es de mi sangre, me siento orgullosa de ello. A menudo suelo verla en espíritu sobre la plataforma reclinada en el torreón y en la paz de Montsegur, leyendo los astros. Los herejes amaban el firmamento, creían firmemente que después de la muerte tendrían que ir acercándose a la divinidad de estrella en estrella, cumpliendo las etapas de deificación. Por la mañana rezaban hacia el sol del levante, al ocaso dirigían su mirada devotamente hacia el sol del poniente. Por la noche se dirigían a la argéntea luna o al norte, porque el norte les era sagrado. En cambio, consideraban el sur como una morada de Satán. Satán no es Lucifer, pues Lucifer significa portador de luz. Los cátaros tenían otro nombre para él, Luzbel. No era el maligno. Con el
negativo, los judíos y los papistas lo degradaban. En lo referente al Grial, como es la opinión de tantos, debe de haber sido una piedra caída de la corona de Lucifer. Así la Iglesia, al pretenderlo para sí, hacía de algo luciferino algo cristiano. Si la montaña de Montsegur es la montaña del Grial, entonces ha sido Esclarmont de la Señora del Grial. Después de su muerte, de la destrucción de Montsegur y del exterminio de los cátaros, quedaron abandonados el castillo del Grial y el propio Grial. La Iglesia, conscientemente con la cruzada contra los albigenses, llevó a la práctica una guerra de la cruz contra el Grial y no dejó escapar la oportunidad de volver a apropiarse de un símbolo de creencia no eclesiástico para poder ponerlo al servicio de sus fines. No satisfecha con esto, declaró al Grial como el cáliz en el que Jesús les ofreció la cena a sus discípulos, el mismo que recogería su sangre en el Gólgota. Incluso concedió al convento benedictino de Montserrat, que está al sur de los Pirineos, ser el templo del Grial. Los cátaros, llamados a menudo luciferinos por los inquisidores, habían custodiado la luciferina piedra del Grial al norte de los Pirineos. Más tarde, la Iglesia afirmó que al sur de la misma montaña el Grial ya estaba en poder de sus monjes católicos, haciéndolo pasar por una reliquia de Jesús, el triunfador sobre el príncipe de las tinieblas. Ambos guardamos silencio. Luego la señora continuó su relato. No necesito recordarle que San Ignacio de Loyola fue el fundador de la Compañía de Jesús. ¿Sabe usted que en Montserrat, cerca de Barcelona, Ignacio ideó los ejércitos espirituales, la organización de la Orden de los Jesuitas y, si no me equivoco, la adoración del sangrante corazón de Jesús? Usted debería preocuparse en seguir estas referencias. Mi anfitriona me obsequió algunos libros. Gran alegría me causó en especial un libro alemán publicado hace 70 años. Lleva el título de Cesarius von Heisterbach. El autor lo designa como un aporte a la historia de la cultura de los siglos XII y XIII. Quizás en mi próximo libro anteponga una frase del Evangelio de San Juan que hay en él. Une los fragmentos para que nada perezca. Mis antepasados remotos fueron paganos y los recientes herejes. Para exculparlos voy recogiendo los trozos que Roma diseñó como sobras. Carcassonne. 35 años antes de la caída de Montsegur, el 15 de agosto de 1209, día de la Asunción de María, esta ciudad fue tomada por los peregrinos de la cruzada contra los albigenses, gracias a la ayuda de María, como informa el cronista. Un largo sitio le había precedido y se habían desarrollado aterradoras escenas, ya que la ciudad estaba bajo el estigma de la más temible de las muertes. Frente a las puertas se apostaban los soldados de Cristo, listos a encender las hogueras, y dentro de las murallas asolaba la peste causada por la aglomeración de hombres y bestias, por carencia de agua, por hambre y por nubes de mosquitos. 2 días antes de la caída llegó frente a la puerta un emisario de Roma como parlamentario e invitó al vizconde Raymond Roger Trencavel, señor de Carcassonne, a negociar en el campamento cruzado. El parlamentario juró por Dios Todopoderoso que el salvoconducto estaba asegurado y que cumpliría su juramento. Luego de una breve conversación con sus varones y cónsules, el vizconde Trencavel decidió corresponder a la invitación propuesta. Abrigó la esperanza de poder salvar la ciudad acompañado de 100 caballeros.
se presentó en la tienda de campaña del jefe de las fuerzas armadas enemigas, el archabad de Sitiaux. Allí fue cogido por sorpresa y encarcelado con sus acompañantes. El archabad solo permitió que se salvaran unos pocos caballeros para que informaran en la ciudad la captura de su príncipe. El archabad esperaba para el día siguiente la entrega de Carcassonne. Sin embargo, los puentes levadizos se mantuvieron alzados y las puertas de la ciudad permanecieron cerradas. Los cruzados, sospechando una estratagema, se fueron acercando con todo recelo a las murallas. Espiaban, ni un ruido. La puerta fue echada abajo, la ciudad estaba vacía, las pisadas de los invasores parecían las de almas en pena por despobladas callejas. ¿Qué había ocurrido? Los sitiados se habían salvado gracias a un paso subterráneo que daba a las montañas. Solo medio millar de ancianos, mujeres y niños a quienes la huida les hubiese resultado demasiado penosa fueron hallados en los sótanos. 100 de ellos que por miedo a la muerte se confesaron católicos, fueron totalmente desnudados y se les dejó en libertad vestidos solamente con sus pecados. Los demás fueron sentenciados a morir en las llamas por no abjurar de la herejía. Mientras los cruzados celebraban una misa de acción de gracias en la iglesia de Saint-Nazaire, gemían de dolor los herejes quemándose. Se mezclaba el incienso con el denso humo de las hogueras al ir extinguiéndose los estertores agonizantes de los sacrificios. El archabad de Sitiaux celebró la misa del Espíritu Santo y predicó sobre el nacimiento de Jesucristo. Una vez terminado el oficio divino, fue elegido el caballero proveniente del norte de Francia, Simón de Montfort, bajo la manifiesta autoridad del Espíritu Santo, como señor terrenal del país conquistado por la gloria de Dios, para honra de la Iglesia y por el fin de la herejía. Simón de Montfort hizo envenenar al vizconde Trencavel. Así fue victoriosa la cruz de Carcassonne. Fue plantada en lo alto de la torre como símbolo de triunfo. Bella y solemne Carcassonne, en ningún lugar de Occidente hay otra como tú. Ceñidas como otrora se alzan las macizas murallas de sus torres y barbacanas, y ellas hablan. Hoy estuve en la Torre de la Inquisición. La Torre de la Inquisición, en ella se llevó a cabo el fin del drama albigense. Aquí los inquisidores hicieron emparedar a los defensores del castillo de Montsegur, que no fueron quemados en la hoguera. 400 entre los emparedados también se encontraba un caballero que una vez frente a la cruz había proclamado a viva voz que nunca querría ser salvado por este símbolo. ¿Qué símbolo de salvación hubiera preferido? ¿El Grial? También estuve en las Tours des Visigoths, las torres de los visigodos, y en la Tour du Trésor, la torre del tesoro, también proveniente de la época visigoda. Podría ser que su interior cobijara alguna vez el Grial, ya que perteneció al famoso tesoro godo, tal como lo narran los viejos romances. Pero eso tiene otra curiosa explicación. Los romanos lo robaron. Permaneció en su poder hasta que el rey Alarico logró llevarlo a Carcassonne. El rey ostrogodo Teodorico, o sea, Dietrich von Bem, aproximadamente un siglo después lo hizo llevar a Ravenna. Una parte del tesoro quedó, sí, en Carcassonne. Misterioso Grial. Ahora es noche. Una atmósfera sofocante pesa sobre la ciudad y los campos.
Sobre los Pirineos cruzan los rayos el espacio, se logran percibir leves truenos, la tormenta parece aproximarse una tras otra, las estrellas irán desapareciendo por entre las nubes. El cálido viento del sur me agota, quiero trabajar y me faltan las fuerzas. Mis viajes y búsquedas se me ocurren de súbito inútiles. Me reprendo a mí mismo en secreto como un iluso disparatado. En 3 horas continúo mi viaje. Voy a Saint-Germain en las inmediaciones de París. Tengo que anotar algo de lo que ahora he aprendido para no olvidarlo. Primero, Wolfram von Eschenbach da a los nombres del buscador del Grial y rey del Grial Parsifal el significado de corte por el medio, percabel, bien cortado. La antigua palabra provenzal trencabel indica lo mismo. Wolfram von Eschenbach alabó al vizconde de Carcassonne Raymond Roger Trencabel como Parsifal. Segundo, la madre de Trencabel se llamaba Adelaida. Fue el prototipo de la Herseloide de Wolfram. Por lo tanto, Adelaida, antes de que el padre de Raymond Roger acatara la unión matrimonial, fue cortejada por el rey de Aragón, Alfonso el Casto, fallecido novio de Herseloide. Este rey debe de haber servido de prototipo a Wolfram para su rey. Castsis III. Adelaida y su hijo se consagraron a la herejía. Rechazaron la cruz como símbolo de salud. El grial era, según mis nuevos conocimientos, el símbolo de la creencia herética, tal como tantas veces Wolfram von Eschenbach lo proclama. Fue depositado en la tierra por los puros. Con estos daba por entendido que aludía a los cátaros, ya que cátaro significa puro. Cuarto, Wolfram von Eschenbach trata al rey del Grial Anfortas, a cuyas penurias puso fin Parsifal, como un Gutmann o Gottman, un hombre bueno, bondadoso. Los cátaros eran honrados por sus seguidores y protectores como von John Metz, hombres buenos. Saint-Germain-en-Laye. Desde hace varias semanas trabajo en la Biblioteca Nacional de París. Aquí se conservan los registros de la Inquisición que pueden ofrecer una explicación clara sobre el trágico fin de Montsegur. Ahora sé que en aquella noche del Domingo de Ramos en que Montsegur fue traicionada, 4 sacerdotes heréticos envueltos en paños de lana se descolgaron desde la cima del castillo para salvar su tesoro de la iglesia. El propósito se cumplió totalmente. Pudieron entregar el preciado bien al caballero herético Pons Arnold, señor del castillo Verdún, en el Sabartés. Sabartés se llama el barranco del río Arieg, al poniente del monte Tabor. Desde Montsegur sale hacia allá un sendero para ganado mular, la Route des Catares, la ruta de los cátaros. Si el misterioso tesoro de los cátaros del cual informa la saga y al que solo hay que alzarlo a la superficie cuando los demás hombres estén en la iglesia y este tesoro de la iglesia que quizás haya sido el grial son la misma cosa, entonces habrá que buscarlo en el Sabartés. Pronto vendrá la primavera y volveré a ir al país de los albigenses. Esta vez también me internaré en el Sabartés. Gracias a mis estudios en la Nationale, como los franceses llaman a su biblioteca pública, aprendí entre una gran diversidad de novedades y singularidades que los cátaros y los trovadores deben de haber constituido una comunidad del amor, mine única. El monje cisterciense alemán Cesarius von Heisterbach, su contemporáneo, dijo que los cátaros no serían
herejes si hubieran reconocido a Moisés y a los profetas, y este error de los albigenses predominó en tan gran medida que dentro de un corto espacio de tiempo habría contaminado miles de ciudades. Toda Europa hubiera sido emponzoñada si la espada de los creyentes no los hubiese aniquilado. Por lo tanto, la lucha de la ortodoxia autoproclamada cristiandad contra el catarismo ha sido en realidad la violenta generalización de la religiosidad y la intolerancia según el Antiguo Testamento, y más aún. Hace 20 años, la Católica Universidad de Lovaina publicó la tesis doctoral de Edmund Broex, licenciado en teología y catedrático en el pequeño seminario de Hoogstraten, dedicada al cardenal Mercier, y que lleva por título Le Catarisme, el catarismo. En ella escribe que el ascetismo monacal habría sido practicado por una ínfima cantidad de herejes y que estos ascetas eran la excepción. De excepciones no necesito preocuparme demasiado. No raras veces los herejes, se dice en la tesis doctoral, ejercieron el oficio de carniceros, como lo prueba el ejemplo de un hombre, Salsigne. Este no necesitó renunciar a su profesión. En lo que atañe al matar en general, esto tiene un ejemplo perfecto. Wilhelm Belibaste, que no solamente permitió a los creyentes heréticos matar animales, sino también a católicos, cuando estos salieran a la caza de herejes. Todavía más importante es otro descubrimiento que hice en este libro y que cabe en una sola frase. La secte possédait des scrits et des chants nationaux. En castellano, la secta poseía escritos y canciones nacionales. Estos escritos y canciones fueron destruidos tal como fueron exterminados aquellos que en tiempos ahora remotos los custodiaron. Aquel cuadro donde Santo Domingo quema libros heréticos dice bastante. Cuelga en el Prado de Madrid. La leyenda del Grial, llegada de la Provenza a tierra alemana y cantada en lengua alemana por el trovador Wolfram von Eschenbach en la Franconia, ha sido una de estas canciones nacionales. Mientras Wolfram ponía por escrito su Parsifal, quemaban en la Provenza los peregrini, peregrinos de la cruzada contra los albigenses, innumerables cum ingenti gaudio, innumerables con ingente alegría. Esta horrible frase se encuentra en la Historia Albigensis, Historia de los Albigenses, del monje Vaux Cernay. Pero también se puede tomar buena nota de un hecho satisfactorio, que casi todos los varones del país protegían y albergaban a los herejes que eran sinceramente queridos y fueron defendidos contra Dios y la Iglesia. Wolfram von Eschenbach fue un valiente. Si no lo hubiese sido, no hubiera admitido que la verdadera saga era un bien espiritual provenzal. El santo Bernardo de Clairvaux dijo en cierta ocasión que no ha habido prédicas más cristianas que las de los cátaros. Sus costumbres eran puras y sus acciones concordaban con sus dichos. Se ha mencionado, pese a todo, que quiso quemar herejes en las piras. Habrá que comprobar si los cátaros pronunciaron o no prédicas cristianas y si realmente, como aseguraba el dominico francés Giraud en el año 1907, los ritos heréticos se correspondían con la liturgia del cristianismo primitivo, pero para tratar este punto no me siento competente.
Es un hecho que el Cristo de los cátaros es muy diferente del que conocemos por la Biblia. En los registros de la Inquisición se dice: Ticum Christum fantasma fuisse non hominem. Los herejes albigenses han aseverado por consiguiente que Cristo sería una visión, no un hombre. En otra parte encontré escrito que habrían aprendido de Cristo que él estaría sujeto al de las estrellas del cielo. Los cátaros debieron, según esto, haber sostenido el criterio de que la cristología no sería otra cosa que un mito astral obtenido por interpretación del curso de las estrellas, criterio semejante al del recientemente fallecido y duramente combatido alemán Arthur Dries. Los herejes amaban a los astros, me confió hace pocos días una anciana de ancestros cátaros. Declaró una verdad. También he visitado el Museo del Castillo local hace aproximadamente 300 años. Residió aquí el llamado rey Hugonote y rey de Francia Enrique IV, cuyo origen procedía de la casa condal de Foix. En un gran salón se conservan los objetos protohistóricos procedentes de los Pirineos. Casi no hay objetos sin cruz gamada, sin los vetustos símbolos de los soles y de la salud. Reflexiono sobre Alemania. Cahors. Nuevamente estoy en el sur francés. Cahors es la ciudad que vi desde el tren en mi primer viaje al país de los albigenses y a la patria de los trovadores. La vi al cruzar un puente ancho y alto que se extendía sobre el río. ¿Será por esta causa, me pregunto, que a este respecto el Papa se califica de Pontifex Maximus, máximo constructor de puentes? De esta región es oriundo el trovador y vizconde Raimund, que vivía inflamado de mine por su dama Adelaida de Pena, que volvió a ser amado, Gemint, cuando estuvo perdido durante la guerra contra los albigenses y que por fin volvió a encontrar en el castillo Montsegur a su huidiza dama. Y sorprendente encuentro, el monje cisterciense alemán Cesarius von Heisterbach, al que agradecemos tantas informaciones sobre los albigenses, vino aquí en peregrinación por el año 1198. Antes que él había emprendido esta peregrinación el santo Engelbert Weiland, arzobispo de Colonia y el más notorio perseguidor de herejes. 2 veces hizo este peregrinaje. Me parece que en el fondo se trataba de viajes de estudio. En una oportunidad Cesarius fue testigo de la quema de un hereje español. Le sacó provecho a esta experiencia para la quema de herejes en el cementerio judío de Colonia. De ello me ocuparé más adelante. Cesarius era monje cisterciense. Cómo y por qué entró en esa orden lo sabemos por él mismo. Fui una vez con el abad Gebhard de Heisterbach a Colonia. Sobre el camino me exhortó encarecidamente a la conversión y me contó de aquella magnífica aparición ocurrida en Clairvaux durante las cosechas, mientras los hermanos segaban gavillas en el valle. La Santa Madre de Dios, su madre Ana y María Magdalena vinieron de la montaña y en luminosa claridad descendieron al mundo en el valle. A los monjes se les secó el sudor y tuvieron que abanicarse. Esto me conmovió tanto que prometí al abad que, si fuera voluntad de Dios, no ingresaría en convento alguno que no fuese el suyo. Por ese entonces tenía otra obligación que cumplir, ya que había prometido realizar una peregrinación a Santa María de Rocamadour. Una vez que di por finalizado este viaje, 3 meses después, me trasladé sin hacerlo saber a ningún amigo al valle de San Pedro, hacia Heisterbach. Así es como Cesarius pasó a ser monje.
Entonces fue cuando escribió su famoso Dialogus, peligroso por los teólogos e historiadores romanos porque duda y ridiculiza el milagro verdadero. Una Vita S. Elisabeth Landgravie, vida de Santa Isabel, esposa de Landgrave, y Ad petitionem magistri Joannis, a pedido del maestro Juan, que un tortor aereticum, torsionario de herejes, el escrito contra Aeresim de Lucifero, contra la herejía de Lucifer. Me he dedicado a estudiar la Biblia y he leído una y otra vez cada uno de los versículos del libro del profeta Isaías que informa sobre la condena de Lucifer y sus hijos por Yahvé, el Dios de los judíos. Entonces fue cuando me decidí darle el título La corte de Lucifer a este libro, para el que viajo, pienso y escribo. Con él quisiera interpretar bien a aquellos buscadores del derecho y la justicia que, sin tomar en consideración los 12 mandamientos mosaicos, han encontrado desde su propia fuerza, derecho, deber y sentido, aquellos arbitrarios y orgullosos que no esperan ayuda del monte Sinaí, sino que han ido, aunque sea inconscientemente, a una montaña de la asamblea en la más tenebrosa medianoche, para buscar ayuda y llevar su sangre a los hombres, aquellos que han puesto el saber por sobre la creencia y el ser por sobre el parecer, y no, en último término, aquellos que han reconocido que Yahvé jamás podría ser su divinidad, ni Jesús de Nazaret su Salvador. También en la casa de Lucifer hay muchas habitaciones, muchos caminos y muchos puentes conducen a ella. Ornolac, en la región de Foix. El Sabartés, donde ahora vivo, es un valle irregular y romántico, encerrado entre monumentales y escarpadas calizas y calado por las aguas torrentosas del Ariège. Viniendo del sector del Col de Puymorens, un desfiladero muy transitado en cuyas alturas se bifurca el camino que viene de Toulouse para conducir a Cataluña y Andorra, va saltando este río de aguas cristalinas valle abajo sobre rocas quebradas, formando en varios puntos estupendas cascadas. Así llega a Ax-les-Thermes. Este balneario termal es antiquísimo. Ya los romanos se restablecían de sus dolencias en sus aguas sulfurosas. En el medioevo, los cruzados que volvían de Palestina curaron aquí sus cuerpos enflaquecidos y leprosos por las fatigas. Claro que además de contar con la salvación eterna asegurada por la Iglesia, contaban con una vida lo más larga posible y plena de vitalidad en la vida terrenal. Por debajo de Ax-les-Thermes, cambiando de rumbo hacia el noroeste, bate el Ariège, impetuoso y espumante, a través de una garganta oscura que separa las descargas de sus aguas del Pic du Saint-Barthélemy y del pie de Montcalm. Los pueblos de Verdun, Boin, Ornolac, el balneario Usat de la pequeña y pintoresca ciudad de Tarascón, no confundir con la conocida Tarascón de Rhône, están situados aquí, y Savart, que en otra época fue uno de los lugares de peregrinación más renombrados, solo perdió su fama en el último siglo por el florecimiento de Lourdes. Savart le otorgó su nombre al Sabartés. Luego el Ariège se da prisa orientándose al norte a las ciudades de Foix, Pamiers y Toulouse para juntarse con el Garona y afluir a Vizcaya. Hoy en sentido contrario por el mismo camino sobre el cual fue salvado el misterioso tesoro de la Iglesia en la noche del Domingo de Ramos del año 1244, desde el amenazado castillo de Montsegur por 4 valientes cátaros.
La Ruta de Cátares, que aún hoy se llama así, comienza en el pueblo de Ornolac, donde vivo, y va subiendo dando rodeos hacia el Plateau de Lujat, una especie de meseta situada encima del monte Lujat. Una avanzada del Pic du Saint-Barthélemy, se despeña en forma vertical hacia el Sabartés, sobre la meseta poblada de densos arbustos de espino e incalculables zarzales de mora. Hallé una bóveda empotrada en la montaña. No sabría precisar a qué fines sirvió, pero puedo imaginarme que fue una especie de lugar de descanso para los cátaros que se dirigían de Sabartés a Monsegur. Estaban necesitados de un lugar de este tipo, debido a que aquí empieza un grandioso mundo de alta montaña. Rocosidades y más rocosidades se van sucediendo cada vez más alto, hasta cúspides de casi 3000 metros, digno de admiración. Cuán esmeradamente y con cuánta seguridad trazaron los cátaros este camino. Es bastante frecuente que cuando repentinamente se abre un precipicio y uno cree llegar al fin del camino, se superan las depresiones con recubrimientos de sólidos troncos de árboles superpuestos unidos por tablones. Quien no sufra mareos y sea perseverante después de escalar muchas horas, alcanzará la cima del Tabor, como llaman los lugareños de los Pirineos, al Pic du Saint-Barthélemy. Desde lo alto, si las nubes no lo impiden, se puede admirar en las abismales profundidades la pirámide de Montsegur, coronada por el castillo, el objetivo final, y allá en la lejanía la Sierra Maladeta. Sobre la cima del Tabor descansan algunos restos de un templo de Belis o Abelio y de un observatorio meteorológico. Este observatorio, construido sobre las ruinas del templo, fue destruido por una tormenta. Solo subsisten los cimientos y algunos sillares pulimentados. Al ir atravesando el llamado Val de Lincat, Valle del Encanto, camino a Montsegur, tuve que dar muerte a una peligrosa víbora que había pisado inadvertidamente y que se había alzado para picarme. Del gran número de cavernas del Sabartés, en buena parte seguras, prefiero dos: la caverna Lombrips y la caverna de Fontanet, a la que también llaman Punsanto, Fuente Santa. Se internan en la montaña profundizando agujeros de kilómetros, las decoran maravillosas concreciones calcáreas, el mármol y el cristal centellean al resplandor de la lámpara de carburo a la que presto atención para que me dé un buen servicio. En las paredes de las cuevas hay figuras de la Edad de Piedra y dibujos, inscripciones y signos indicadores para orientarse. Desde lo más profundo de las profundidades asciende bramando la espuma del río subterráneo, que debe abrirse dificultosamente camino a través de la montaña. De vez en cuando una quebrada abierta hace detener el pie, que vacila de todos modos para no aplastar huesos humanos. Desde aquellos tiempos, cuando se elaboraban aparatos y armas de piedra, vinieron aquí hombres a dormir para siempre. La cueva de Lombrips, la más grande y la más ramificada, alberga en su interior un gigantesco salón de más de 80 metros de altura, la catedral. Se trata de la más grandiosa de las gleisos subterráneas, o sea, iglesias, como hasta nuestros días se llaman las catedrales en grutas de los albigenses. La cueva de Fontanet también debe haber visto celebraciones de cultos cátaros. También ella es una gleiso y ahí reside el llamado altar,
una estalagmita de indescriptible belleza. Las claras paredes del salón en las que la naturaleza la emplazó están ennegrecidas por el humo. Puede que estas huellas de humo hayan sido originadas solo por antorchas, ya que empiezan a la altura de un hombre por encima del suelo. Esto se puede explicar como sigue. En cavernas, a la luz de las antorchas, los herejes provenzales celebraron su acto de consagración más importante, la Consolament. También Wolfram von Eschenbach cantó alabanzas a una caverna antes de que el héroe Parsifal se diera a la salvación del Grial. Se detuvo a hacer un examen de conciencia donde el anacoreta Trevisent, en una caverna próxima a la Fontaine les Salvajes, por Trevisent es guiado frente a un altar y vestido con un hábito, como si él fuese uno de aquellos cátaros a los que por su consagración herética en Fontanet se les cubría con un hábito ante el altar. La concordancia es bien clara. De igual manera se puede relacionar la cueva de Lombrives con las leyendas del Grial. De sus catedrales parte una escalera de piedra hacia la segunda parte del inquietante laberinto. Al fin se abre un precipicio de cientos de metros de profundidad sobre el cual se halla suspendido un enorme bloque rocoso desde donde el agua goteante ha ido creando por encantamiento una forma a la que los lugareños la tienen por la losa sepulcral de Heracles, a quien Wolfram ensalzó como profeta del Grial. La saga en tiempos remotos dominaba en Lombrives, en un palacio subterráneo, el rey Bevrix. Bevrix tenía una hija llamada Pirene. Heracles y la hija del rey se enamoraron apasionadamente. El gigante, que se encontraba de paso, muy pronto volvió a abandonar el palacio del rey Bevrix. Se fue perdiendo en lontananza, mas bajo su corazón Pirene llevaba un hijo. Se puso en camino tras sus huellas por temor a enfrentarse con la ira paterna y por añoranza del amado. Los animales salvajes cayeron sobre la desamparada. Llamó a Heracles clamando por su auxilio para que la socorriera. Él oyó su llamado, pero llegó demasiado tarde. Pirene estaba muerta. Heracles sollozó lastimeramente. Debido a sus lamentos, retumbaron las montañas y de ellos se hicieron eco todas las rocas y las grutas. Luego enterró a Pirene, que jamás será olvidada porque para toda la eternidad los Pirineos ostentan su nombre. Otras 3 rocas de concreción calcárea en un lago medio de la caverna se llaman Trono de Bevrix, Tumba de Bevrix y Tumba de Pirene. El agua fluye incesante sobre ellas, como si la montaña llorara por la muerta hija del rey. Junto a ellas cuelgan de la pared y del techo las vestimentas petrificadas que fueron sus preferidas en vida. Pirene debió de haber sido la propia diosa Venus. Cada una de las cuevas del Sabartés es más bella, grande y enigmática que la otra. Si quisiera referir las experiencias que allí tuve, tendría que llenar muchas cuartillas. No pocas veces corrí peligro de muerte. Pese a todo, siempre logré encontrar el camino para salir incólume. Casi nunca regresé a casa sin haber encontrado algún objeto. Quien visite el Sabartés debe enseñar en Ornolac los objetos hallados, aquellos otros objetos hallados que aprecio de todo corazón, solo los puedo exponer para mí mismo describiéndolos, dibujos e inscripciones. Varios son de tiempos remotos, otros proceden de nuestra época. La más reciente de las inscripciones es una pregunta planteada por un joven. Pregunta a Dios por qué le dejó a él sin mujer y a sus hijos sin madre. También exige respuesta a otra pregunta del año 1850.
¿Qué es Dios? Otra enuncia. Yemekach isi Jesuis l'assassin de Maitre Labori. Me oculto aquí, soy el asesino de Maitre Labori. Maitre Labori fue el defensor de Émile Zola, que escribió las renombradas novelas Roma y Lourdes, y si no me equivoco fue muerto a disparos por un desconocido en Rennes en 1899. El propio Enrique IV, rey hugonote de Francia, en 1576, confió su nombre a la pared de la cueva. 4 décadas más tarde era asesinado por la espalda por el católico fanático Ravaillac. Enrique era descendiente por vía directa de Esclarmonde de Foix. Su sepultura puede que esté en las cercanías de aquella formación petrificada bajo la cual reposan su sueño eterno Heracles y Pirene. Los testimonios de la época de los albigenses me han conmovido profundamente. Hay muchos, pero son difíciles de hallar. Me costó todo un año poder ver una embarcación que hacía muchos siglos un cátaro había dibujado con un carbón en la eterna noche cavernal sobre la pared de mármol. Representa una barca de los muertos, el sol portador de vida y de todos los inviernos, volviendo a renacer les sirve un velamén. Próximos a este dibujo, desenterré del suelo arenoso huesos humanos. Estaban carbonizados. Por esto es que me pregunto, ¿quemarían los cátaros a sus muertos? No pueden ser víctimas quemadas hasta la muerte por los inquisidores de Roma porque las cenizas de los herejes se esparcían a los 4 vientos. Descubrí además un árbol, el árbol de la vida, también dibujado con carbón y en una cueva muy enigmática, la figura de una paloma esculpida en la piedra, símbolo del espíritu y que debe haber sido el emblema de los caballeros del Greal. Con tristeza empaqueto mi atillo para abandonar para siempre el Sabartés. También tengo que dejar un gato que desde hace tiempo me viene siguiendo los pasos, hasta ser mi acompañante permanente, incluso en las cavernas. Me fue fiel. Es un animal que con su actitud desmiente a esos monjes medievales que hicieron cargar a los herejes con el injurioso mote de que eran traidores como los gatos. Por siempre recordaré el Sabartés, el Montsegur, el Castillo del Grial y el Grial, pero que puede haber sido aquel tesoro de los herejes sobre el que leían los registros de la Inquisición. Reconozco públicamente que me hubiera gustado hallarlo. Mire Poix. No soy experto en la Biblia y tampoco pretendo serlo. De todos modos, mantengo que el Antiguo y Nuevo Testamento hablan de dos antidioses diferentes, pero piensan en uno y el mismo. El Antiguo Testamento anatematizó la hermosa estrella matutina. El Nuevo Testamento, en cambio, revela en el Apocalipsis, según San Juan, que un determinado rey y ángel del abismo tiene en griego el nombre de Apolión. Apolión, ángel de los abismos y príncipe de este mundo, es el Apolo luminoso. Mi afirmación de que la estrella matutina del Antiguo Testamento y el Apolión del Nuevo Testamento son uno solo se apoya en el hecho de que en el espacio griego a la estrella matutina fósforos, esta palabra también significa portador de luz, se la considera la acompañante permanente, anunciadora y representante del dios Apolo, máximo portador de la luz, y que al propio Apolo se le tiene como la bella estrella de la montaña, el Sol. No sin razón elegí la pequeña ciudad pirenaica de Mirepoix para poner por escrito estas consideraciones. Se encuentra situada frente a aquellas alturas de la gigantesca pirámide de Montsegur, dominada por la sobresaliente montaña del Grial. Hay 2 horas de camino hasta el caserío que se halla a los pies del castillo.
Una vez más he estado arriba. El ingeniero de Bordeaux continúa su búsqueda del verdadero Evangelio de San Juan para su sociedad secreta. La razón primordial de mi estancia aquí es la siguiente. Mirepoix antes de la era cristiana se llamó Belicarta, ciudad luminosa, ya que Belis y Abelio fueron, tal como se dijo por estas tierras, nombres del Apolo luminoso. De las tierras ricas en tradiciones orales de los hiperbóreos, muy en el norte, allende el viento norte, vino Apolo, hijo del padre del universo, Zeus, una vez al año al sur, para retornar nuevamente al norte según el curso prescrito. El día del solsticio de primavera fue celebrado en el país de los griegos como el día de la festividad suprema. Apolo era el sol con sus leyes del naciente y del poniente, como también la naturaleza luminosa dominante y eterna, inmutable. Solo en épocas más tardías fue adorado como dios principal el solar Helios en lugar de Apolo. Al comienzo Helios solo había sido venerado en la isla de Rodas, en el mar de Asia Menor, o ambos considerados lo mismo. Originalmente y precisamente por los cazadores dóricos y jónicos, pastores y agricultores llegados a la Helade desde el norte, él fue adorado como portador de la luz primaveral después de la larga noche invernal, como protector de los sembrados, los campos de pastoreo, los rebaños, las abejas y todo aquello que más profundamente interesa a los campesinos. Es por este motivo que los criadores de animales celebran en su honor fiestas del carnero y los campesinos fiestas de cosecha. En sus cantos decían de él que había dado muerte victoriosamente al dragón invernal, Pitón, e imploraban a la luz para que no permaneciera durante mucho tiempo en el norte con el afortunado pueblo de los hiperbóreos, puesto que la primavera y el verano curan las enfermedades del invierno, se le tenía por defensor del mal y padre del médico divino, Esculapio. Esta era una parte consustancial de Apolo. Ambos fueron llamados Redentor o Salvador. El gallo anunciador de la mañana luminosa les era sagrado. Por este hecho es que bien dijo Sócrates antes de tener que escanciar la mortal cicuta a sus discípulos que no debían olvidar sacrificar un gallo a Esculapio. Confiando en el Salvador Apolo y en el Redentor Esculapio, Sócrates esperó reconfortado el nuevo mañana. Además de los campesinos y pastores, Apolo se hizo familiar a los caminantes y navegantes, partió con ellos sobre tierras y mares, montañas e islas, consciente de su propósito. Además, el monte Parnaso del norte de Grecia, donde se encuentra el famoso templo de Delfos, lo que más debe de haber querido es la isla de Delos, en el mar Egeo. Allí se celebra su nacimiento el séptimo día de un mes de primavera. La tierra ha reído como informan los mitos y el varón de los dioses ahora mismo ha dejado oír su voz. Quisiera una cítara y un arco curvado. Haré saber a los hombres el infalible consejo de Zeus. Entonces él saltó fuera del círculo de las diosas que habían asistido a su madre como parteras y voló sobre las altas nubes para hacer saber a los hombres la ley divina, enseñarle canciones y tocar la cítara. Por esta causa era el dios de aquellos vates, para los que poetizar y orar es lo mismo. Cuando Apolo vino al mundo, la tierra debe de haber reído, porque sabía que ahora le tocaría en suerte una ciencia alegre. Con Delos estaba Delfos, en la comarca de Fócida, recostada bajo las faldas del monte Parnaso, lugar principal del culto del dios. Fue en Delfos donde Apolo, en un Sigurd Siegfried Heleno,
Venció al dragón del invierno y a la tétrica Pitón, y donde los enterró bajo una piedra. Aquí en Delfos vaticinaba a la pitonisa. Se sentaba sobre un trípode, encima de una grieta del suelo de la que emanaban vapores fríos y aletargadores. De aquí manaba la fuente de las musas para la plática con Dios, imprescindible catarsis, purificación. Y aquí comenzaba en primavera la fiesta del regreso de Apolo desde el país solar de los hiperbóreos que queda allende al viento norte. Donde quiera se adoraba a Apolo, no se olvidaba a su hermana Artemisa en esta región llamada Belicena, dedicándole sacrificios y plegarias. Tal como su hermano, ella gobernaba una estrella. Ella es la ley de la luna y de su naturaleza luminosa. La luna recibe la luz del sol y va igualmente por el zodíaco, solo que más rápido. Por eso Artemisa caza, caminando silenciosa, con sus ninfas, los animales del campo y del bosque. Mas ella no es solo la cazadora de animales, sino también la que les conserva su tierra, como ofrendadora del rocío que cae copiosamente por las noches iluminadas por la luna. La diosa aumenta además de al hermano luminoso también a las plantas. Las mujeres cuya menstruación está sujeta a la regla lunar permanecen bajo su especial protección. Si a una mujer no le llega la regla, entonces viene Artemisa inadvertidamente como Eileitia, partera, para la parturienta y la asiste al venirle los dolores de parto. Los romanos la veneraban como Diana. Por este motivo vieron en la luna su astro de mayor confianza. Como diosa del alumbramiento es a la vez diosa de la fertilidad, pero no en el sentido de esas hetairas libidinosas como representaba la sensualidad del cercano oriente a la fertilidad. Aguardaba la casta al amado para que él la bendijera y le hiciera madre, objetivo máximo de toda hembra. Los griegos también conocieron una Artemisa maternal y terrenal, semejante a la madre tierra, Gemeter o Demeter. De ella solo puedo decir algo luego de que haya afirmado por principio lo siguiente. La Grecia temprana no oraba a dioses personales, sino a poderes y fuerzas que imperaban en el otro mundo, en este mundo y en el mundo abismal, al Gran Padre, a la Gran Madre. Lo que César dice a los germanos en su guerra de las Galias, que ellos solo adoran como dioses aquellos que gracias a su poder les apoyaran manifiestamente, sol, luna y fuego, tenemos que aceptarlo casi literalmente, especialmente para las representaciones religiosas de la zona norte en general y para determinados griegos del norte. Estos también creían que el otro mundo estaba regido por el sol, este mundo por la luna y el mundo abismal por el fuego, cuya trinidad nuevamente correspondía a los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Como neutro o hermafrodita se consideraba al fuego, femeninas la tierra y la luna, masculinos el sol y el cielo. Por esto estas trinidades dependen de múltiples ligazones entre sí, por esto se buscó revestir estos fenómenos que ocurren dentro de la naturaleza con un ropaje evidente y hacerlos concordar entre sí. Un ejemplo desde el cielo, donde está el sol, cae un rayo a la tierra y la enciende. Esto es, por lo tanto, como bien se puede decir, que el cielo y la tierra han engendrado el fuego. Hablé de la diosa Artemisa en esta región llamada Belicena. Ella es la luna hembra. Por el sol masculino que pertenece al día, ella nunca podrá ser tocada por la noche, permaneciendo por lo tanto virgen, pero ya que en muchos aspectos ella se parece a él, se la ha imaginado como su hermana gemela. Hembra divina es también la hembra tierra, que debe ser fecundada por el sol masculino para poder dar a luz al ser terrenal y que
Es en sí el mismo amor en el que ella espera al esposo solar. La diosa del amor antes estuvo fijada al cielo, así pensaron los griegos, pero llegó a ser un ser especial. A partir de aquí el hecho se puede explicar sin dificultad, ya que finalmente de la hembra diosa saldrán muchas diosas. La Madre Celestial era la Virgen Artemisa, la amante Afrodita, y la Madre terrenal Demeter. Los antiguos romanos la llamaron Juno, Diana, Venus y Ceres. El tan difamado politeísmo de los pueblos paganos pasa a verse totalmente diferente, observado a la luz. Se le ha entendido equivocadamente o, como creo, se le ha querido interpretar erróneamente. En la época del florecimiento del catarismo vivió en Sicilia un prestigioso eremita de nombre Joaquín Flora. Pasaba por ser el mejor comentador del Apocalipsis según San Juan, como las langostas de las que habla el capítulo 9 del Apocalipsis. Debió de haber considerado a los cátaros que con la fuerza de los escorpiones salen de las profundidades sin fondo al abismo. Ellos serán, arguyó Joaquín en secreto, el mismísimo anticristo. Su poder aumentará y su rey ya está elegido. En griego su nombre es Apolión. Apolo no puede ser otro más que Lucifer, a quien los herejes provenzales llamaron Luzbel y a quien, como ellos creyeron, no se le hizo justicia. Los cátaros interpretaron la caída de Lucifer como la suplantación ilegítima del hijo primogénito Lucifer por el Nazareno. Varios de ellos, que constituían la excepción, creían que, en efecto, Lucifer hubiera sido por arrogancia y orgullo apartado del camino por el Dios Padre, al igual que el hijo perdido del Evangelio, y creyeron que el día del juicio caería de rodillas ante el Todopoderoso para pedir perdón. Este mito cosmogónico no podría ser de otra manera. Se basaba en que el mundo sería un lugar apartado de Dios y un lugar de sufrimientos que solamente podría ser perfecto cuando el Dios Espíritu Eterno hubiera espiritualizado, divinizado y redimido al mundo, materia perecedera y sin espíritu. En aquellos herejes que, como se ha dicho, constituían la excepción, ya había hecho su efecto la influencia debilitadora de la creencia en la redención cristiana, aunque con vestimentas no romanas. No necesito ocuparme de excepciones. La piedra fundamental de la cristiandad eclesiástica es la doctrina de Dios personal y de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. A este respecto caen en profundas contradicciones las representaciones de Dios del Dios de los cátaros. Decían: nosotros herejes no somos teólogos, sino filósofos que primero buscamos la sabiduría y la verdad. Reconocemos que Dios es luz, espíritu y fuerza. Si bien la tierra es manantial, sin embargo permanece ligada a Dios por medio de la luz, el espíritu y la fuerza. ¿Cómo podríamos el mundo y nosotros vivir si el sol no nos diera vida? ¿Cómo podríamos pensar y conocer si no estuviera obrando dentro de nosotros nada espiritual? ¿Cómo podríamos buscar la verdad y la sabiduría que son tan difíciles de encontrar y empeñarnos en seguir buscándolas pese a todos los obstáculos si no hubiese fuerza en nosotros? Dios es luz, espíritu y fuerza y obra en nosotros. Dios es ley y nos ha dado las leyes, pero para nosotros no aquellas que Moisés, que tomó a una negra por esposa, dio a conocer desde la cima del monte Sinaí a los judíos. Nuestro código de Dios es el cielo estrellado y la tierra llena de los más variados seres vivos. De acuerdo con su ley invariable, el Sol cursa su recorrido del levante al poniente por los 12 signos del zodíaco o entre invierno y verano hacia sus solsticios prescritos. Al anochecer abandona a los hombres, entonces Dios Ley deja irradiar a la luna y a las incontables estrellas que sin excepción van por el cielo cumpliendo su camino.
No decimos que el sol o uno de los astros sea el propio Dios. Ellos son anunciadores de Dios y portadores de Dios. La divinidad es múltiple, pero no hay dioses como se nos reprocha por doctrina. Con nuestros sentidos solo podemos concebir una parte, la naturaleza. Esta se compone de nosotros mismos, ya que somos materia perecedera provenientes del mundo mil veces diferente, en el que tenemos que cursar nuestra carrera de vida, provenientes del cielo estrellado, el del día y el de la noche. La naturaleza no es de Dios Padre, por lo tanto absolutamente luz, espíritu y fuerza. Ella es hija de Dios, una criatura de la luz, del espíritu y de la fuerza. Ella se rige solo por la ley dada por el Dios Padre. Por tal motivo es insensato, así opinaron los cátaros, rogar por lluvias, buen tiempo, salud o por dinero, como hacen tantos cristianos. Tampoco habría milagros que infrinjan la ley. La ley por sí misma es milagro suficiente. Si se la investiga, entonces puede de por sí realizar milagros. Un médico, los cátaros eran tan notables médicos que hasta los obispos católicos se hacían curar por ellos para no tener que abandonar todavía este milagroso mundo. Un médico solo puede llevar a cabo el milagro de una curación cuando conoce tan bien la ley actuando en el cuerpo humano que le permita restablecer el orden perturbado. La naturaleza no es Dios, sino divina. Ello no es la luz sin más ni más, sino portadora de luz. Ella no es la fuerza sin más, sino fortalecedora. Ella no es espíritu sin más ni más, sino que proporciona al espíritu activo desde nuestro nacimiento, la ley del conocimiento que conduce a la contemplación de Dios. Esta es la única y verdadera redención. Nuestro portador de luz supremo es el Sol. Él es el dirigente de los ejércitos celestiales a los que se les llama ángeles, que no son otra cosa que las estrellas, todas ellas sujetas a la ley también vigente en la tierra. También nosotros, los seres humanos, podemos conocer las leyes si buscamos consecuentemente y observamos atentamente el cielo. Podemos conocer aquella ley divina que rige allá en lo alto y que también organiza de tal modo nuestra vida que nosotros tampoco podemos infringirla, sino cumplirla. Tenemos que ser hijos del sol, portador de la luz. En Mirepoix vivió en la época de las cruzadas contra los albigenses el caballero Mirepoix del linaje Belicén, un súbdito y pariente de la casa condal de Foix. Cuando la fortaleza Montsegur fue sitiada, él era además su jefe militar. Cuando la situación de emergencia llegaba a su extremo, gracias a sus indicaciones, fue puesto a buen recaudo el tesoro de la iglesia en algún punto del Sabartés por 4 resueltos cátaros. Antes de que Roma y París emprendieran las cruzadas por largo tiempo planeadas contra el país albigense, el castillo de Mirepoix era un punto de reunión de la vida cortesana. Trovadores y caballeros andantes gozaban aquí del derecho de hospitalidad y no continuaban su camino sin haber recibido un considerable viático. La mayoría de los trovadores medievales alemanes eran terriblemente pobres. Muchos de ellos, y no los peores, provenían del pueblo llano. Bernhard von Ventadour, para señalar uno entre tantos ejemplos, era hijo de un fogonero de horno de panificación. La pobreza y su modesto origen social de ningún modo impidieron su camino a la caballería. El rústico que sabía hablar con elocuencia podía llegar a ser noble y el artesano poeta podía ser nombrado caballero. Quien no era distinguido de nacimiento, así está escrito en una canción del trovador Arnold von Marveil, podía sin embargo poseer cualidades más que suficientes para sustentar un carácter distinguido, porque una virtud tendrían todos, tanto aristócratas como ciudadanos, artesanos y campesinos, para estar mancomunados: la dignidad. Los cobardes y los groseros no merecen que se les preste atención, ni mucho menos ser dignos
de sus versos, opinaba el poeta, nos habla desde el corazón. A un trovador se le exigía mucho. Debía disponer de una excelente memoria y de vastos conocimientos de historia, conocer los mitos y sagas de su patria, y además tenía que ser alegre y amable, ingenioso y hábil, bienes obtenidos gracias a los dones del espíritu y del corazón, caballerosamente valiente en la guerra y en los torneos, abierto a todo lo grande y bueno. Todo auténtico trovador tenía, según el lenguaje culto actual, que contar con un conocimiento enciclopédico. Por esta razón, quizás el canto trovadoresco de nuestro tiempo, que se esfuerza por un pensamiento sintetizador, esté acercándosele, aunque las formas de pensar de aquella época estén lejos de las nuestras. Sin limitaciones, aceptaremos sin embargo su sincera exigencia de belleza de la manifestación vital por la educación de gusto, por la alegría del ser en el mundo más estética y por su ideal de nobleza en el interior del hombre. La nobleza caballeresca provenzal no tenía nada en común con la tristemente célebre nobleza caballeresca feudal. París y Roma observaban con odio y envidia al mundo trovadoresco provenzal. La corona francesa en aquel entonces, en el apogeo de su poder, codiciaba desde hacía mucho tiempo la anexión del Mediterráneo y el dominio sobre los países más ricos de la antigua Galia. ¿Y por qué la silla de Pedro? Al igual que los cátaros, para la Iglesia romana los trovadores, dejemos momentáneamente de lado las diferencias tradicionales hasta hoy, eran vistos como sirvientes del diablo destinados a la condenación eterna. Con frecuencia fueron enviados papistas que intervinieron contra trovadores individuales por medio de prohibiciones, pero fue inútil. Más que nunca antes los trovadores rehusaron tajantemente todas las ideas y concepciones, doctrinas y leyendas clerical-teológicas. Ellos no alababan al dios Jehová o a Jesús de Nazaret, sino al héroe Heracles o al dios Amor. Y este dios era profundamente odiado por la presuntuosa Roma, rechazada a su vez por los cátaros como sinagoga de Satán y basílica del diablo. El dios amor puede ser visto en el mundo, opina el famoso trovador Peire Cardinal, por un espíritu fuerte al que la creencia le aclara el ojo. Desde luego que puede ser así, canta el no menos conocido Peire Vidal, pero el dios solo se muestra en primavera y para verlo, sigue diciendo, hay que ir a la casa de Dios, la que precisamente entonces despierta naturaleza. Dios tiene el aspecto de un caballero de cabellera rubia y cabalga un corcel mitad negro como la noche y mitad blanco deslumbrante. Un carbúnculo en la rienda brilla cual sol. En su séquito hay también un paladín. Su nombre es Fidelidad. Hay que ser fiel hasta la muerte. De este modo Dios dará la corona de la vida eterna. Está escrito en la Biblia, ya que los trovadores pertenecían, para la Santa Iglesia Católica de Roma, a los sirvientes del diablo, porque habían escrito en sus estandartes su fidelidad al Dios amor, ya que ellos, como incontables ejemplos lo demuestran, cantaron maravillosos aires sobre una corona de Lucifer. Podría ser, si aceptamos el lenguaje bíblico, que hayan dado con una luciferina corona de la vida eterna, y podría ser, si seguimos tejiendo los hilos en este sentido, que el Dios amor haya sido Lucifer en su más elevada persona. Esta suposición pasa a ser evidencia si atamos los nudos de otra manera. El dios amor es el dios de la primavera. Apolo no lo es menos, por lo que ambos, Amor y Apolo, son el dios de la primavera, el que vuelve a traer a su sitio la luz del sol. De acuerdo con esto, es portador de luz, un Lucifer.
Según el Apocalipsis de Juan, se considera, como lo hemos visto, a Apolión Apolo como el diablo, y en el credo de la Iglesia romana, que se apoya para esto en la Biblia y en los padres de la Iglesia, Lucifer es Satán. Por consiguiente, el dios de la primavera, Apolo Amor, de acuerdo con la creencia eclesiástica, es Satán y diablo, de lo que resulta sin más ni más la conclusión de que también a los trovadores sirvientes del diablo se les puede aplicar la acusación de Joaquín de Flora, que ellos eran anticristos con Apolión como rey. De aquí en más no necesito hacer ninguna otra diferencia entre cátaros y trovadores, los preceptores en la corte de Lucifer. Peire Vidal, hijo de un peletero tolosano y caballero y trovador, permitió cabalgar al paladín fiel en el séquito del dios Amor. La fidelidad está condicionada por una ley que puede ser exterior o interior. También los trovadores estaban subordinados a una norma de esta clase, la ley de la Mine, cuyo párrafo superior da a conocer que el amor nada tiene que ver con el amor carnal, aunque a todos los trovadores se los llamará chanteurs d'amour. Salimos sin esfuerzo de la disyuntiva cuando les aplicamos la traducción alemana corriente desde hace siglos, Minnesänger. El amor provenzal es la Mine alemana. Esta en sus orígenes tampoco tenía ninguna relación con el amor físico, porque no es, como bien sabía Walter von Vogelweide, ni hombre ni mujer, y no tiene ni alma ni cuerpo. Es fuerza y fortalece el espíritu, porque es la fidelidad. También Wolfram von Eschenbach es de esta opinión. La verdadera Mine es la verdadera fidelidad. La ley de la Mine consta de varios artículos llamados Leis Amors. El primer trovador debe haber encontrado la ley en la rama de una encina sagrada. Por este motivo, él será un trovador. Un encontrador, su nombre será Salvador. Cuando los peregrinos de la cruzada contra los albigenses, a la que el historiador jesuita Benoist calificó como la acción más justa del mundo, debido a la vida eterna prometida y al botín esperado, perpetraron con ardor la orden papal y prepararon al país para una nueva estirpe. Los trovadores cantaron como la fidelidad lo requería, al servicio del príncipe en peligro, y representaron su política contra la Iglesia, los franceses y la Inquisición de los dominicos. Cantaron y lucharon. Cuando sus bienhechores vieron las magníficas cortes de los burgos reducidas a cenizas, los últimos de ellos se marcharon hacia tierras extrañas a través de los Pirineos o de los Alpes. Pasaron a ser paidites, desterrados. En estas circunstancias, para este pueblo errante, bosques y caminos rurales se convirtieron en patria. En Alemania, en la Alta Italia y en España. Hasta en Islandia se han encontrado vestigios de ellos, según leí hace poco en un libro de un investigador de lengua latina. Y el portador de luz Apolo, dios protector de los poetas y caminantes, no abandonó a los suyos en su penuria, aunque también él había llegado a convertirse en un proscrito, en un desterrado, incluso en el diablo mismo. Mas puesto que él no era el maligno, cumplió fiel la ley divina, pasando por bosques y caminos, dejó brillar el carbúnculo en la rienda de su corcel como el sol. Cuando moría, un cantor lo portaba sobre las nubes hacia la montana de la asamblea en la más lejana medianoche, hacia el cenit del norte. ¿Qué importaba si sus hijos no podían vivir en ciudades como los demás hombres y no podían ser enterrados como ellos? En la casa del portador de luz hay luz abundante, más luz que en las casas de Dios, catedrales e iglesias. Allá dentro Lucifer
delante de vidrios expresamente ensombrecidos sobre los que están pintados profetas y apóstoles judíos o dioses y santos romanos, nada pudo encontrar y nada quiso encontrar. En el bosque era libre. Cada vez que Apolo, enviado a otra parte por la ley divina, no pudo permitir que la piedra del cavernáculo alumbrara, vino la abuela del diablo, la gran madre que es la tierra y gobierna a la luna. La tierra dio a los cerrados durante la noche comida en su casa, cuya cuidador es ella, bebida de su rocío, cuya donador es ella, la que indica con sus rayos argénteos el camino. Si el diablo y su abuela no estaban en su casa o llegarían algo más tarde, enviaban un representante y anunciador. Lucifer envió la estrella matutina, la gran abuela envió el lucero vespertino, la misma estrella que se llama Lucifer o Venus, que por supuesto de ningún modo se ha caído de nuestro cielo.